Conmigo está Frank de Lima. ¿Por qué está aquí? Porque el viernes el presidente adujo que gran parte de la lentitud con la que se ha manejado el gobierno en estos últimos años, y lo reiteró, se debía a que tuvieron que poner la casa en orden, fueron las palabras que usó en materia económica. Tenemos al exministro de Economía, Frank de Lima, tan desordenada estaba la casa cuando llegó el presidente Varela para decir que tuvo que poner la casa en orden. Bueno, Fernando, este debate se dio incluso cuando recién hubo el cambio de gobierno. Nosotros, el último informe que presentamos de déficit fiscal, que fue el primer trimestre del año 2014, el déficit en ese momento era de 1,5%. Entonces, no entendemos el porqué de que varios funcionarios del gobierno actual andan diciendo que tuvieron que sanear las finanzas públicas cuando Panamá era el ejemplo de la región en crecimiento y también en estabilidad macrofiscal. Tenemos que recordar cuando entró el presidente Varela, aumentó en el segundo semestre del año 2014 los subsidios por el orden de los 500 millones de dólares. Se aumentó la beca universal, se aumentó la cobertura de los 120 a los 65, que antes era 70, se aumentó el subsidio a la energía. Entonces, es contradictorio hablar de que se hizo una contención del gasto, cuando por otro lado estabas aumentando los subsidios. También tenemos que recordar que las recaudaciones cayeron, estaban 6% por debajo de lo presupuestado, porque también se eliminó o se removió a la persona que estaba encargada de los cobros, los impuestos, que era el señor Luis Cucalón, y se reemplazó con el señor Cortés, y vimos en el comportamiento de las recaudaciones definitivamente una caída después que hubo el cambio de gobierno. Entonces todos estos factores contribuyeron que el déficit del año 2014 terminó en 4%, cuando el déficit más alto que tuvo la administración Martinelli fue de 2,1%. Por mandato de ley no debía, por la ley de responsabilidad fiscal no debía ellos superar los 2,8. El Ministerio de Economía y Finanzas fue a la Asamblea Nacional y solicitó una dispensa, hizo una modificación en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, aumentando el déficit a 4%, y después que se hizo la revisión terminó creo que en 3,2% cuando se hizo la revisión, la actualización en el año 2015. En el año 2015 el déficit terminó en 3,1%, posteriormente con la revisión se terminó en 2,3%. Es decir, en estos 2 años de la presidencia de Varela el déficit fiscal ha estado más alto de cualquier año de la administración Martinelli. Y de la administración Torrijos. Y la administración Torrijos. El nivel de endeudamiento también, que algo que se criticaba del gobierno anterior. La deuda aumentó en 6.700 millones de dólares en 5 años. A mayo de este año, desde que comenzó la administración Varela, al mayo de este año, la deuda ha aumentado en 3.800 millones de dólares. Es decir, el ritmo de endeudamiento está por encima en esta administración de lo que era la administración anterior, y por eso vemos también la relación deuda-PIB, que nuestro gobierno bajó de un 41 a un 35%. En este gobierno ha subido un 35%, hoy día se ubica un 39%. Es decir, el nivel de endeudamiento está creciendo más de lo que está creciendo la economía. Vemos otros factores, por ejemplo, el aumento de la planilla estatal, que ha aumentado, creo que 180, 200 millones de dólares el costo de la planilla anualizada. Entonces, todo esto son las señales que manda de contradicción el gobierno, decir que teníamos unas finanzas públicas desordenadas, que tuvimos que organizar la casa cuando todas las acciones que han tomado van en la vía contraria. Eso sumado a un sector empresarial preocupado. El viernes, sí, y esto no lo digo yo, la Cámara de Comercio envió un comunicado diciendo que le preocupaba un poco las obras paralizadas, le preocupaba un poco, le preocupaba la ralentización del crecimiento económico, le preocupaba pues el poco consenso que hay en problemas que nos vienen encima a los panameños. Y obviamente esto, como decíamos con el ingeniero Blandón al inicio del programa, trae incertidumbre, que a la larga pues esa incertidumbre trae aumento de riesgo país, y eso trae desempleo, trae menos inversiones. Y yo publiqué un escrito haciendo un análisis de los 2 años de gobierno del presidente Varela. Y en ese escrito hablo de que el principal problema del país hoy día, si ves las encuestas de opinión pública, es la economía. Y va contradictorio si vemos que sí, es cierto que Panamá todavía sigue siendo uno de los países de mayor crecimiento de la región. Yo creo que este año, cuidado que República Dominicana nos pasa, pero
hay una realidad, y no es una realidad que digo yo, sino lo ves en los comunicados también, por ejemplo, de Sí, la Cámara de Comercio. 6 y es 4.6. Hablamos del desempleo ha crecido, El desempleo eso es innegable y lo publica las cifras de la Contraloría General de la República. La gente percibe que el costo de la vida ha aumentado a pesar del control de precios. Tenemos también preocupación por la seguridad jurídica, tenemos el caso de Barro Blanco, Campos de PC, por ejemplo, que aunque la inversión extranjera está aumentando, porque muchas empresas extranjeras están reinvirtiendo, también tenemos el proyecto de Minera Panamá, que estamos hablando de una inversión de 1.000 millones, sin embargo hay preocupación por parte de los inversores de las reglas, si hay claridad en las reglas del juego. También el hecho de lo que mencionó la Cámara de Comercio en su comunicado, la paralización de obras que son importantes, por ejemplo, La cadena frío. La cadena frío, la ciudad de salud, la ciudad hospitalaria y el centro de convenciones. Entonces la Cámara está, y también otra cosa que había mencionado en la última entrevista, el tema de la tramitología, la demora que está tomando los trámites dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, los permisos de construcción, etcétera, que hay una preocupación por parte del sector privado de que se está demorando más de lo usual. Entonces esto obviamente tiene un efecto de desaceleración y vemos que el componente principal económico panameño, que es transporte, almacenamiento, telecomunicaciones, que ahí estás hablando de un movimiento de pasajeros, Tocumen, un movimiento de contenedores, en los puertos panameños, los tránsitos por el Canal de Panamá, en el primer trimestre del 2016 tuvo un crecimiento negativo. De 1%. Entonces, todas estas son luces que están llamando la atención para que el gobierno tome acción de tomar medidas o de implementar políticas públicas para reactivar la economía. Como dije, no pienso que la economía debe estar creciendo un 4.6% con todo lo que está pasando hoy día, sino todo lo contrario, debemos estar creciendo a un nivel mucho más alto de 6-7% Pero con todas estas obras que se están haciendo. Se puede con los nubarrones de los Panama Papers, con los nubarrones de esa hostilidad que tenemos de parte de Estados Unidos y de parte de Colombia, por ejemplo. Es que también aquí el gobierno, con el tema de los papeles de Panamá, por ejemplo, es como que han agarrado la basura y la han echado debajo de la alfombra. Hay que tomar cuenta y salió publicada una noticia el viernes o el sábado, de que la OECD o el G20 va a tomar medidas aún más drásticas contra la evasión fiscal. El hecho de que aquí la evasión fiscal es casi un deporte no significa que en otros países se trate de manera tan suave. Y entonces, la presión que tienen estos países, los países europeos, Estados Unidos, de aumentar sus recaudaciones, porque obviamente tienen un problema de déficit fiscal, entonces ellos van a tomar todas las medidas de lograr que todos sus contribuyentes paguen sus impuestos. Y si se están usando, y es innegable que se usan estructuras panameñas para evadir el impuesto en otros países, entonces Panamá tiene que afrontar esa realidad, cosa que no ha querido hacer, y ver qué medidas va a tomar para cumplir con los estándares internacionales de transparencia fiscal, sin tener que entrar a hablar del tema de blanqueo de capitales. Puede haber, hay veces que los gobiernos crecen a pesar de sus gobiernos, los países crecen a pesar de sus gobiernos, pero si ya empezó ese lenguaje por parte de los empresarios, que lo más probable es que tienda a endurecerse. Si puede haber un divorcio de la clase empresarial con el gobierno. Yo creo que ha faltado diálogo entre el sector público y el sector privado, especialmente el ejecutivo con el sector privado. El presidente Varela ha participado en pocas reuniones con muy pocas. La cúpula empresarial, 2 o 3 nada más. Yo creo que ese diálogo es muy importante porque Panamá no solo el gobierno, Panamá somos todos nosotros y de verdad hay una preocupación de parte del sector empresarial de las cosas que se están haciendo. Yo creo una de las faltas, y lo mencioné hace mucho tiempo, es la falta de una visión de país, cosa que no existe en esta administración y que sí existía en la administración anterior. Creo que falta eso, falta el diálogo. También falta reconocer de que hay que hacer cambios en el equipo de gobierno. Hay que poner personas nuevas para que las cosas fluyan con más dinamismo. Lo raro de todo esto es que mientras nosotros estamos perdidos en esas disputas políticas, Steve Forbes envía un comunicado, es decir, hace un artículo donde, por cierto, no, muy solapadamente apoya a Donald Trump, o por lo menos no dijo que no apoya a Hillary Clinton, pero en la mayor parte del artículo va diciendo, esto hay que pelarle el ojo a Panamá. Panamá es un país que
pues está llamado a liderar América Latina ahora que México y Brasil no han ocupado su puesto. Él habla de que Panamá va a ser una especie de Singapur que tenga que jalar a los llamados jaguares latinoamericanos, ¿sabes? Y la gente de fuera generalmente nos ve mejor que nosotros mucho mismos. mejor Sí, que claro. nosotros mismos. Es que es claro que Panamá, a pesar o con el apoyo de la clase política, va a llegar a ser un país exitoso por las condiciones que tenemos que no tienen otros países. Una población pequeña, tenemos ventajas competitivas que no tienen otros países en nuestra posición geográfica, tenemos el canal ampliado hoy día. Canal ampliado ya. Entonces, como hablábamos ese día que estamos celebrando, como todos los panameños, la inauguración del tercer juego de esclusas, el gran reto que tiene el país hacia adelante es qué vamos a hacer con esos ingresos adicionales que va a generar el canal. ¿Cómo vamos a lograr que Panamá sea una sociedad más equitativa? Y no estoy hablando de un país socialista, sino de que las personas tengan las oportunidades de lograr su mayor capacidad, su mayor potencial. No puede ser que porque tú naciste en una comarca ya tú estás destinado a la pobreza. Entonces, esas son las cosas que hay que ir combatiendo. Y la clase política también, hablando un poco de lo del 1 de julio, la clase política tiene que darse cuenta de que el mundo que ellos viven es un mundo del 1% de la población, que la población para ellos es indiferente. Bueno, yo creo que lo del viernes... ¿Quién es o quién no es el presidente de la Asamblea? La población lo que quiere es que el gobierno y los partidos políticos hablen cómo se van a solucionar los problemas diarios de la gente. El tema de la educación que acaba de mencionar, el tema del desempleo, de la falta de ingresos que tienen las familias panameñas, el aumento del costo de la vida, el transporte, la seguridad. Esas son las cosas que se deben estar debatiendo y no tonterías como quién o quién no es el presidente de la Asamblea. ¿Podemos quedar tan rezagados en educación que la educación se convierta realmente en un ancla para el desarrollo del país? Que hoy día la educación es el talón de Aquiles de nuestro país. La educación y la formación del capital humano, no solo las personas que están todavía en el sistema educativo, sino incluso las personas que han salido y hoy día no tienen las habilidades que requiere el mundo moderno, el mundo laboral de hoy día. Si no hacemos nada, y eso fue la gran apuesta que hicieron los tigres asiáticos en la década de los 50 y los 60. ¿Por qué Singapur es Singapur hoy día cuando Singapur en la década de los 50 era un país más pobre que Haití? Tenía un PIB per cápita menor que Panamá. Apostaron a la educación. Corea del Sur, Japón, obviamente Singapur, todos estos países hicieron una apuesta a mejorar la capacidad de su capital humano y por eso son el éxito que son hoy día. Nosotros todavía nos mantenemos con el mismo sistema educativo hace 40, 50 años. Sí, con el que tú y yo estudiamos no han movido una coma del lugar. Y no vamos a lograr hacer un país de primer mundo que tenemos todo el potencial de serlo sin lograr hacer ese cambio en el sistema educativo que se requiere. Bueno, a ver si alguien toma lección de esto. Bueno, yo creo que las condiciones están ahí, yo creo que se puede abrir. Yo sé que el diálogo a veces no nos gusta porque pensamos que es una manera de dilatar toma de decisiones, pero yo creo que sí, como Estado, como país, tenemos que tomar una decisión hoy sobre el futuro de la educación en nuestro país. Fran de Lima, exministro de Economía y Finanzas, gracias por la entrevista.